Siendo la 1:16 p.m, es un gusto saludarlos desde Corferias, lugar donde originamos esta señal en vivo en la nueva edición de la Feria Internacional del Libro en su 8º día. Por supuesto, este lugar, más que encontrarse y hablar de novedades literarias, se ha convertido en un espacio para hablar del país, de la memoria y de historias que merecen ser contadas. Y bajo esa misma línea, un lanzamiento que ha llamado mucho la atención es el mural del escritor colombiano Ricardo Silva, quien a través de esta novela hace una reconstrucción de un momento doloroso que vivió el país, pero desde un escenario poco habitual, la mirada de un niño. Juan David Laverde habló con él. Ricardo Silva, escritor, columnista, gracias por estar en esta entrevista con Noticias Caracol. ¿Cómo está? Yo feliz de estar con usted, increíblemente. Increíblemente. Gracias, Ricardo. Hablemos de Mural, su último libro que retrata las 28 horas horrendas que vivió el país hace 40 años en el Holocausto del Palacio de Justicia. Ese es un episodio que todavía sigue en disputa alrededor de lo que ocurrió 40 años después. Sin embargo, usted hace un esfuerzo por tratar de entender las razones de ese infierno. Y usted cuenta ese libro con una mirada muy compasiva. ¿Por qué? Porque uno se puede quedar contando eso como una batalla entre dos ejércitos, digamos, entre el M-19 y el ejército. Y ahí se queda. Y de ahí no pasa, y ahí no hay manera de entenderse, y cada cual agarra su orilla. Y cada cual termina reduciendo al otro a la nada, a la cosa, a algo que se pueda aniquilar. Si uno va en cambio persona por persona, retrato por retrato, se le empieza a complicar la historia y empieza a no estar de ningún lado y más bien a darse cuenta, como dice el epígrafe del libro, que lo más terrible de esta tierra es que todo el mundo tiene sus razones, que probablemente toda esa gente que está ahí metida piensa que tenía que hacer lo que está haciendo. Sí, Ricardo, de hecho la portada es el triunfo de la muerte, un cuadro mundialmente famoso. ¿Por qué lo escogió? Y si es que de alguna manera es un guiño a esta cultura de aniquilación que tenemos desde que somos república en Colombia. Lo escogí por una razón muy simple primero, y es que es un cuadro que ha sido incluso mi protector de pantalla mucho tiempo, es un cuadro que me fascina. También porque es el método del libro. Uno lo puede llamar una novela, pero lo puede llamar un mural. Es un mural. Es un mural que viene y va en los tiempos, viene y va de los personajes, para que ponernos a todos realmente en el mismo plano, para darnos cuenta que ahí hay una línea que todos están cruzando hacia la violencia y que esa línea se nos presenta a todos durante la vida y muchos tenemos la fortuna de podernos contener antes de cruzarla. Entonces, sí, es una portada que le advierte a uno que va a estar yendo en el tiempo. Que va a sufrir. Sí, y que va a estar en que va a enterarse de por qué hay un momento en que las cabezas se rinden a la violencia. Ricardo, han pasado 40 años desde ese episodio tan espantoso que ha vivido Colombia. Al margen, digamos, de las orillas en disputa que siempre tratan de imponernos cierta narrativa sobre lo que ocurrió, uno más o menos sabe lo que ocurrió. Lo que me parece verdaderamente genial de este libro es que, aún sabiendo uno cómo termina, uno sufre en demasía leyendo y casi que rogando porque esas personas pues logran encontrar un destino distinto. ¿Cómo hizo usted para tratar de encontrarle el tono justo a la novela? Pues es que es la ventaja de que sea una novela, es la ventaja de que usted no esté solo reseñando los hechos, sino teniendo tiempo y herramientas para reseñar a las personas, ¿sí?, para retratarlas en sus dimensiones, para que sea claro que toda esa gente que está ahí adentro tiene unos padres que los están esperando afuera, o unos hijos a los que van a dejar solos, o unas vidas que han llegado a un punto maravilloso y que sería terrible que se acabaran como pasó. Creo que la gracia de lo literario y del mural literario es que uno entiende la gravedad de cada muerte. Sí,
pues la tristeza que por supuesto sigue rondando a las víctimas. De hecho, usted y su familia también fueron víctimas de esta violencia y de otras que se narran en la novela. ¿Cómo logró, digamos, tratar de juntar, digamos, todas esas realidades que ustedes mismos han vivido y que de alguna manera se retratan en el libro con lo que pasó en el Holocausto del Palacio de Justicia? Pues yo creo que la gracia que tiene entender lo que es que alguien, que a uno le maten a alguien, es entender que las víctimas están esperando ese reconocimiento. La primera frase de Murales, vemos una paloma dando tumbos en la resignada plaza de Bolívar, pero sobre todo es una especie de acotación o de llamado a que veamos el asunto. ¿Qué es lo que esperan las víctimas? Las víctimas tienen siempre la sensación de que nadie está mirando, de que todo el mundo pasa derecho. Y que nadie le está reconociendo ese dolor. Nadie le está reconociendo ni ese dolor, ni que pasó, e incluso es probable que la gente que es víctima la hagan sentir mal de la cabeza, como usted está exagerando, usted está conspiranoico, y yo creo que lo que uno aprende en una familia que tiene ese tipo de violencias atravesadas es que es fundamental el reconocimiento. Es irreparable, es decir, a alguien le matan a alguien y siempre va a quedar viviendo con un pie en ese día y un pie en el resto de su vida. Pero el reconocimiento, el verlos contar su historia y aceptárselas es fundamental. ¿Qué podemos aprender de eso que vivimos tan horroroso en un país que parece que vive atenazado en este permanente duelo y en esta idea en la que por supuesto nos enfrascan los dirigentes políticos de rumiar odios a toda hora? ¿Qué hacemos para salir de ese bucle? Pues yo creo que justo es un libro, una novela para eso, para aprender a no atrincherarse, para aprender que algo tiene que estar fallando cuando un joven de 17 años entra a matar en el nombre de Simón Bolívar y otros llegan a matar en el nombre de la patria. Y es una gente de 17 años que tiene por delante ser padre o ser... Toda su vida. Algo tiene que estar fallando y sobre todo tiene que ser unos comandantes, como usted decía, una dirigencia que todo el tiempo está llamando a la locura, a carecer de lo que en la guerra cuerpo a cuerpo se llama una tierra de nadie, el sitio en el que los soldados se pueden encontrar a darse cuenta de que no tienen razones para matarse. Estamos en una época en la que están impidiendo que nos encontremos para que estemos convencidos de que tenemos razones para acabar los unos con los otros. Bueno, pues mientras tanto encontrémonos en la literatura. Gracias por esta novela, gracias por estar aquí, Ricardo Silva Romero, de verdad, un placer. Gracias a usted, lo dije en chiste al principio, pero es cierto que me encanta encontrarme con usted. Muchas gracias. Y mientras en Bogotá la literatura abre estas conversaciones, en otras ciudades del país resisten a través de los libros, y me refiero a Cartagena, un lugar donde por supuesto también hay espacios que se niegan a desaparecer. Uno de ellos es Boulevard Libreros, una librería que ha conectado a visitantes y a locales y que hoy tiene este espacio renovado. Miremos la historia de Rafa Laus. En medio de las concurridas calles del centro histórico de Cartagena, donde el turismo marca el ritmo de la ciudad, existe un espacio que resiste el paso del tiempo y a la era digital. Un refugio de libros, memoria y conocimiento, ubicado en el renovado Parque Centenario. El Boulevard de los Libreros renace como un punto de encuentro cultural que desde hace más de 4 décadas conecta a locales y visitantes con el poder de la lectura. Reabierto a finales de 2025, este espacio cuenta hoy con 29 módulos modernos organizados y techados, diseñados para dignificar el trabajo de los libreros tradicionales. Un corredor que ilumina la ciudad amurallada con Getsemaní, ahora transformado en un entorno iluminado, accesible y de gran impacto arquitectónico. Venimos de allá de la Avenida Venezuela, cuando eso Transcaribe ni sueño, pero cuando empezó a acabar Transcaribe, nos trasladaron para acá. Éramos 52, varios aceptaron la reconvención económica, otros aceptamos
la reubicación. Aquí entre estanterías llenas de historia, los libros siguen siendo protagonistas, incluso en tiempos dominados por las pantallas digitales, porque aunque la tecnología avanza, el libro físico continúa siendo ese instrumento íntimo que conecta el conocimiento, despierta la imaginación y fomenta el hábito de la lectura. Hoy en día permanezcan estos lugares donde uno puede venir a buscar un libro para leerlo luego en su casa es muy importante. La juventud hoy en día debería leer más esta clase de libros. En Cartagena, entre el ruido de la modernidad, los libros siguen susurrando historias, porque el futuro no solo está en la tecnología, también está en las letras y en espacios como este. La lectura no solo sobrevive, florece, conecta y transforma. De la tarde, 52 minutos y continuamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol desde la Feria Internacional del Libro 2026, un espacio donde la historia no solo se lee, también se vive, por supuesto, a través de la memoria, como lo hizo el músico Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros y quien hoy presenta su libro Biografías de una amistad, quien recorre la música, la fama y las fracturas humanas detrás de una de las agrupaciones más importantes de Latinoamérica. Nuestro compañero Carlos Mario habló con él. Es un libro que cuenta la historia de la amistad, de cómo aprendimos a tocar, de cómo fueron nuestros primeros pasos y también cómo se fue acabando esa amistad, de cómo, qué fue lo que pasó que nos distanciamos tanto. Y además una banda tan querida, o sea, es como una tragedia, no sé, es como cuando Soda Stereo se le muere Cerati, una cosa que no tiene vuelta. Y así también es la historia de Los Prisioneros, o sea, no, por más que queramos, no tiene vuelta tampoco. José Ausencio. A propósito, mañana tendrá un conversatorio a las 5 de la tarde en el auditorio José Ausencio Silva. Y por otro lado, en medio de esas conversaciones de conflicto y país, hay historias que estremecen, como es el caso de Roque Díaz, quien hoy en la Filbo presenta su libro Una juventud atrapada en un conflicto ajeno y cuenta cómo fue reclutado desde los 14 años por un grupo paramilitar. Ese testimonio le sirve sobre todo para su obra literaria. Hoy en estas conversaciones que tenemos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estamos con un invitado muy especial, estamos con Roque Díaz, el autor de este libro, Una juventud atrapada en un conflicto ajeno. Roque, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Roque, me gustaría empezar esta conversación hablando de este libro, de sus memorias, de todo lo que ha vivido a través del tiempo y que nos cuente un poco acerca de cómo es la vida de un joven de 14 años que ha sido reclutado por el conflicto armado en Colombia. Bueno, realmente no he pida, solo recuerdo de algo que ha sucedido en Colombia. Nací en el campo, en el Carmen de Chucurí, Santander. A los 14 años, la disciplina en casa en el tiempo de 75 no era fácil, era dura. Enseguida me reclutan para un grupo ilegal y de ahí me mandan a un fusil, a unas montañas, a una guerra que no era mía, que yo no construí y que jamás pensé vivir. Por cosas de esa guerra me llevan a la cárcel y me internan allí a una condena máxima de Colombia de aquel tiempo, 40 años. Me dan la oportunidad de vivir a los 42 años. Salgo de la cárcel y salgo en plena pandemia en la cual fui afectado y fui intubado. Soy sobreviviente a la pandemia. Me llevan al campo a terminar mi vida allí para rehacer. Y unos meses después soy intubado nuevamente por una pancreatitis. Estoy en contra del reclutamiento porque si pueden ver mi vida, 51 años y qué ha sido mi vida. Pero lo que sí es mío es lograr contar esta historia para prevenir y que las siguientes generaciones que vienen no vivan lo que ha sido mi vida, porque es cruel. Ustedes aparentemente pueden verme bien, pero las cicatrices están por dentro y por fuera en mi cuerpo. ¿Cómo fue para usted escribirlo desde la cárcel y ahora verlo ya reflejado en un libro impreso? Realmente, pues, me llamó mucho la atención porque yo dije, es una forma de vivir. Me quitaron las alas, me quitaron la vida, me quitaron mi familia, mis amigos, mi escuela, mi balón. Entonces encontré un refugio, una paz en la escritura. Y yo dije, hombre, esta historia le puede servir a alguien, por lo menos para que no se repita.
lo que decía ahorita, o sea, el reclutamiento pues es algo que no es oculto, o sea, se ve en diferentes partes donde el Estado no alcanza a llegar, en las regiones abandonadas, donde la gente humilde nace, la gente trabajadora. Yo soy de una familia trabajadora, pero mire mi vida cómo fue entorpecida. Y quizás otros deberían estar aquí construyendo historia. Yo hoy estoy honrando esa memoria de aquellas personas que quedaron de camino, honrando la memoria de aquellas madres que perdieron un hijo en una guerra que tampoco era ella. Y otra cosa que también me parece fundamental es pues todo lo que ha sucedido con la publicación y con esta colaboración, con esta tomada de manos junto a Jairo Achuri, esta persona que ayudó a la publicación de este libro y que pues es excombatiente y firmó la paz, así como usted que salió libre y se desmovilizó en un momento muy importante de su vida. Cuénteme cómo ha sido la relación con él y por qué es tan importante la paz y la reconciliación. Bueno, realmente es importante, ¿por qué? Porque hay muchas vidas lastimadas, demasiadas. Y el hecho de que yo muestre que hice una obra literaria con el polo opuesto, significa de que tú y yo podemos vivir como familia en casa sin destruir nuestra familia. Yo pienso y digo, si usted no hace daño, si yo no hago daño, si el vecino no hace daño, entonces ¿quién va a hacer daño? O sea, hemos llegado a una paz, pero tenemos que luchar mucho para lograrlo. O sea, protejamos lo nuestro. Yo protejo lo mío, tú protejas lo suyo. Y así logramos hacer un impacto para que esta violencia no se siga viendo. Si pudimos nosotros, ¿por qué no puede la comunidad? ¿Por qué no puede la sociedad? Roque, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Como le digo, estoy muy conmovida con su historia, con todo el trabajo de Memorias Colombia, de esta publicación, y que no se nos olvide la memoria, que siempre trabajemos por la paz y la reconciliación. Y como es habitual, cerramos con una recomendación literaria. En este caso tenemos a Mariposas en los labios de Tatiana Howard, quien a través de una voz íntima e imágenes llenas de sentido cuenta la vida y el duelo transitadas en una de las islas como San Andrés. Con esta recomendación me despido. Para mí fue un placer acompañarnos. Nos vemos mañana desde Corferias con más historias y relatos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en Noticias Caracol.